Cerramos Fuera de Serie hoy junto al economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales, el señor Agustín Echevarné. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué tal, Agustín? Baltasar Yugor los saluda, gracias por la entrevista. Buen día, Baltasar, muchas gracias a ustedes. Agustín, usted siempre es muy claro y muy hace que todo sea muy fácil de entender. ¿Nos podría explicar un poquito qué significa esta propuesta del candidato a presidente Alberto Fernández de utilizar el ahorro de los intereses de las LELIQs para reactivar la economía? Bueno, yo creo que esa es una frase de campaña más que otra cosa, más que una propuesta real, concreta. En realidad, lo que él está diciendo es que obviamente no está de acuerdo con este sistema donde se ha utilizado las LELIQs como una forma de absorber la cantidad de dinero que sobra en la economía y que genera un aumento de las tasas de interés muy altas. Ahora, si uno dijera, bueno, entonces no simplemente pagamos las LELIQs, entonces lo que ocurriría es que iríamos a la hiperinflación. Con lo cual no creo que se refiera a eso. O sea, supongo que va a querer hacer algún tipo de reforma que todavía no conocemos bien y que creo que lo vamos a conocer bien realmente una vez que terminen las elecciones y suponiendo que gane, será el presidente electo que cuando presente ese equipo económico va a mostrar algo más en serio. Eso por ahora para mí es solamente una frase de campaña, no me indica demasiado. Ahora, qué cosa, ¿no? Siempre tenemos que esperar a que estén electos para que realmente ver qué van a hacer y tratar de entender para qué lado van a ir. Sí, correcto, porque Argentina tiene problemas muy serios, tiene una deuda enorme que la verdad es que a esta altura creo que es impagable, o sea que va a haber algún tipo de reestructuración. El tema es que es una reestructuración amigable y no como la que hizo en su momento el kirchnerismo, que fue durante muchos años no ofreció nada y cuando ofreció algo ofreció una quita del 75% a los tenedores de bonos. Es decir, que fue una quita formidable. Hoy, de hecho, ya los bonos argentinos contemplan una quita. Si la quita fuera una quita incluso razonable, de un 20%, por ejemplo, que sería un default y sería un desastre y todo lo que quieran, pero los bonos probablemente subirían, porque ya están descontando una quita superior a eso. O sea que por un lado tenés el problema de la deuda. Por otro lado tenés el problema de la moneda. Claramente el Banco Central ha armado un stock de LELIQs, y que antes fueron las LEBACs, después reemplazó con las LELIQs, incluso tiene un componente que para mi juicio son hasta peor de alguna manera, porque las LEBACs por lo menos era algo donde podía invertir la gente, acá simplemente es para los bancos, ¿no? Y genera tasas altísimas de interés. La propuesta que yo estoy haciendo es la dolarización, porque Argentina durante muchos años, ya desde el año 1965, viene utilizando la moneda, el peso, para estafar sobre todo a los más pobres. Entonces cuando uno habla de por ejemplo, si pagaran las LELIQs con pesos, ¿qué implicaría? Implicaría una emisión de pesos formidable y eso significaría una depreciación del peso de una manera fenomenal. Pero en promedio desde 1935 para acá, la inflación es 53% anual. Con lo cual es una pérdida de un tercio del poder adquisitivo de los que tienen pesos, de los que se mantienen pesos, una parte considerable de su patrimonio, que son los más pobres, porque cuanto una persona está mejor informada y tiene más capacidades de comprar otros activos, bonos, acciones, dólares, etcétera, se defiende. El que no puede defenderse es el jubilado, que es al que le suben típicamente, lo más rápido que suben son los alimentos y los medicamentos, ¿no? Y eso ocurre simplemente porque es lo que sigue a los precios transables, al tipo de cambio. Entonces cuando uno deprecia el peso, lo que observa es que sube el dólar. En realidad el dólar está en el mismo lugar. Observa que sube el tipo de cambio del dólar. Y lo que le sigue al tipo de cambio del dólar típicamente son los alimentos y los medicamentos. Entonces lo que más sufren son los más pobres. Tener una moneda fuerte es la forma de eliminar ese proceso. Ahora, a partir de ahí, tenés que hacer bien todo el resto de las cuestiones. No puedes tener déficit fiscal, no puedes aumentar la deuda, tenés que tener un gasto público mucho más moderado, más pequeño, y permitir liberar al sector privado para que crezca. Agustín, esta propuesta que usted está comentando, el tema de que la solución, en principio, de hecho, para la inflación, según su visión, está en dolarizar la economía, pero digo, ¿cómo lo tomaría los argentinos? Porque en la convertibilidad fue aceptada, de hecho fue exitosa, porque había también un contrapunto de un peso igual a un dólar, pero en este caso estamos hablando directamente de la dolarización, como en Ecuador.
Sí, como en Ecuador o con Panamá, o también como hizo toda Europa, ¿no? Que las monedas débiles fueron reemplazadas por el euro. Entonces, el euro se hizo en base al marco alemán, que era la moneda fuerte, ¿no? En base al Bundesbank se organizó el Banco Central Europeo. Ahora, los países pequeños no tienen ninguna influencia sobre el euro. O sea, no solo países pequeños, países que son más grandes que Argentina, en tamaño de población y demás también, ¿no? O sea, los únicos que realmente tienen alguna influencia son Alemania, Francia e Italia. El resto tiene muy poca influencia sobre el euro, es decir, que han dejado su moneda, simplemente ha pasado a ser una moneda internacional. En el caso nuestro, si nos dejaran a ingresar al euro no tendría ningún problema, ingresemos al euro, pero de otra manera podríamos dolarizar. ¿Dolarizar qué significa? Que dejás de emitir pesos, o sea, reemplazás todos los pesos por dólares y a los jubilados les pagás en dólares, a los empleados, a todo el mundo, a los policías, a las enfermeras les pagás en dólares, de forma tal que no les podés sacar a través de la inflación el poder adquisitivo. Todos los años estamos discutiendo las clases cuando empiezan porque los maestros quieren recuperar lo que perdieron con la inflación, ¿verdad? Lo vemos todos los años. Bueno, eso se elimina. A partir de tener una moneda sana, tener dólares, todo el mundo recibe dólares, lo que empezamos a discutir es la productividad. Y eso sería muy sano para la economía. Imagínate un país, Argentina, que en los últimos 50, 60 años hubiera tenido la misma inflación que Estados Unidos, que es un 2% anual. Entonces, obviamente todo sería mucho más razonable, más tranquilo, sabrías cuáles son los precios que tienen todas las cosas, es más fácil comparar qué supermercado tiene buenos precios o malos precios. Cuando estás en inflaciones tan altas es imposible saber nada, hacer un contrato de alquiler es una complicación, un contrato de compraventa de lo que fuere es muy complicado. De forma tal que yo lo que digo simplemente, hoy los dólares lo utilizan los que tienen mayor información y mayor capacidad adquisitiva. Y lo que nosotros proponemos es, que lo tengamos todos los argentinos. Me hubiera encantado tener una moneda sana, pero simplemente los políticos argentinos y los economistas se han dedicado a prostituir nuestra moneda desde el año 1935. ¿Vos le querés preguntar algo, Walter? Sí, me quedó esto. ¿Y esa transición a la posibilidad de dolarizar, cómo se haría? ¿Cómo, perdón? No, digo que operativamente, ¿cómo se haría la transición o la traslación a la dolarización? Porque lo que están faltando hoy en el mercado son claramente dólares. La verdad, dólares hay muchísimos, pero están en el colchón. Es lo que una vez que vos lográs que se eliminan los pesos, esos dólares vuelven a aparecer y entran al mercado financiero y tenés una expansión fenomenal de crédito y una baja enorme de las tasas de interés. La inflación se desploman las tasas de interés y obviamente eso es una expansión del crédito y por lo tanto una expansión de la economía. Que no significa que solucionan todos los problemas, simplemente te da un espacio para después hacer el resto de las reformas, la reforma del Estado. O sea, necesitamos tener un equilibrio fiscal. El gasto público en Argentina tiene que caer, no puede ser del tamaño que tiene hoy. No podemos tener 21 millones de personas dependiendo del Estado y 8 millones de personas viviendo en el sector privado formal. Para hacer ese reemplazo hay dos mecanismos. Uno es si lo haces con un tratado monetario con Estados Unidos, más o menos como hicimos con China, que se hizo un swap de pesos por yuanes, hacer un swap de pesos por dólares. Pero en este caso reemplazaríamos todos los pesos. En el caso del swap de pesos por yuanes, simplemente los yuanes quedaron en el Banco Central, pero no se podían utilizar. En cambio, aquí sería un tratado, si lográramos hacerlo, donde sí se pueden utilizar los dólares, de forma tal que Estados Unidos estaría compartiendo lo que se llama el señoriaje, esa capacidad de imprimir billetes. O sea, ellos imprimirían billetes, hacemos el reemplazo, y al hacer el reemplazo estarías compartiendo la emisión de dólares de alguna manera. Algunos creen que eso es imposible, yo creo que no, creo que habría que negociar ese tratado, porque sería beneficioso para las dos partes. Para Argentina porque tendríamos moneda sana, y tendríamos un primer absorción del señoriaje, pero luego, como la demanda de dinero se expandiría en Argentina porque nos transformaríamos en un país normal, la demanda de dinero sería mucho más grande que la actual, entonces Estados Unidos tendría señoriaje posiblemente equivalente, o en realidad bastante mayor, en los siguientes años. De forma tal que los dos nos estaríamos beneficiando. Por supuesto Argentina se beneficiaría mucho más, porque de dejar de tener una moneda que es una moneda que realmente es una moneda falsa, que es el peso, una moneda falsificada por los políticos, pasaríamos a tener una moneda sana. Las consecuencias de una moneda sana son enormes. O sea, no es la única solución, no es lo único que hay que hacer, pero sí tiene consecuencias muy importantes rescatar una moneda. Yo creo que incluso reduce la corrupción, mejora la moral de la población, de todo el mundo.
Esto no solo lo dicen los economistas liberales, lo decía Lenin. Lenin decía que para destruir una sociedad tenías que destruir su moneda. Y es lo que hicieron en Hungría, hicieron una hiperinflación fenomenal y entonces destruir la sociedad y pasó a ser comunista. Entonces una forma de ir al comunismo era destruir la moneda. Bueno, los argentinos venimos destruyendo la moneda desde el año 1935. Sí, justo estaba pensando en la dolarización, me quedé pensando, ¿no?, en destruir la moneda en 1835 y estaba pensando en los ministerios de economía. En estos casi 36 años que llevamos de democracia, la cartera de economía fue conducida por 24 ministros o secretarios y más o menos duran en promedio año y medio. El que más duró fue Cavallo, que tuvo 2 tramos, digamos, uno con Menem y otro con De la Rúa. Pero entonces me pregunto también, ¿no?, ¿qué pasaría, cómo cambiaría todo, ¿no? Desde la deuda, ¿qué pasaría con la deuda si nos dolarizaríamos? Y quizás que los ministros nos empiecen a durar un poquito más. Bueno, probablemente duraría un mucho más. Fíjate que justamente Cavallo duró más porque tenía la convertibilidad. Sí, por eso me vino a la mente la historia. Sí. Entonces, eliminar la inflación es fundamental. Reduce también el poder de los sindicatos se tranquilizan porque claramente cuando estás en un momento donde se estás perdiendo un poder adquisitivo fenomenalmente, el sindicato es muy importante para tratar de recuperar. Ahora, claro, los que tienen un poder sindical muy grande, como los Moyano, por ejemplo, logran que su sector recupere, pero los otros sectores que no lo tienen no lo hacen, lo cual es malo para la economía también y para la sociedad en general. Entonces tenés distorsiones de precios, un camionero puede ganar más que un médico. Es decir, es una cosa que pasa en Argentina, ¿no? Entonces, cuando tenés moneda sana, todo se empieza a equilibrar, todo es más razonable, todo es más tranquilo, las conversaciones son más tranquilas también, empezás a discutir la productividad, cuánto produce cada trabajador, cada empresa, cada empresario, ¿qué? Entonces es todo más sencillo. Y yo creo que inicialmente si hacemos una pregunta hoy a los oyentes y demás, la mayor parte es probable que estén en contra de la dolarización. Ahora, el día que reciban dólares, les aseguro que van a estar encantados. Me pasó una vez en un programa de televisión que la conductora me decía, ¿cómo se dolarizar la moneda, la soberanía, etcétera? Y al lado mío había una señora que era de la Liga de Jubiladas, no recuerdo de qué lugar. Le pregunto, señora, si yo le pago la jubilación en dólares, ¿qué le parece? Me encanta, dijo, porque es natural. Los que saben lo que significa que te paguen en dólares son pesos. El peso se devalúa, el dólar no, o se devalúa pero mucho más lentamente, porque tampoco es una moneda perfecta el dólar, simplemente es mucho mejor que la nuestra. ¿Cuánto que nos dejas para pensar, Agustín? La verdad que sí. Bueno. Nosotros y los que manejan la economía, que son los que deberían pensarlo más que nada. Sí, hay otras maneras, se puede volver a hacer una convertibilidad. El problema es que la convertibilidad la destruyeron y además convencieron a la gente que era una fantasía el 1 a 1. Yo creo que no era una fantasía, era simplemente una regla monetaria. Lo que pasa es que si seguís haciendo otras cosas mal, entonces por supuesto te va a ir mal de todas maneras. Es decir, por ejemplo, en la convertibilidad yo creo que funcionó perfecto, muy bien. ¿El problema cuál fue? El problema fue que siguieron gastando, y sobre todo gastaron mucho las provincias. Entonces endeudó el Estado Nacional y se endeudaron las provincias. Las tasas de interés que pagaban las provincias era loquísima, era del 15% anual en dólares. Se iban acumulando una deuda hasta que la gente que prestaba el dinero dijo, estos no me van a pagar. Y ahí empezó la fuga de capitales. Lo que llaman fuga de capitales es simplemente no te quiero pagar más y cuando tengo el vencimiento de la amortización o de la tasa de interés que me tenés que pagar, me la llevo. Pero antes te la presté, ¿verdad? Entonces lo que llaman fuga de capitales es simple, no te quiero pagar más ese déficit fiscal. Entonces el problema de que pasó en los 2001 y demás fue el déficit fiscal. También es cierto que hubieron crisis internacionales en esa época, Brasil se desplomó, un montón de problemas, pero lo fundamental hubiera sido completamente distinto si el Estado no tenía déficit fiscal. Y ahí hay un tema clave, que es comprender por qué tenemos déficit fiscal y quiénes son los que lo promueven. Y los promueven básicamente los economistas keynesianos, que creen que poniéndole plata en el bolsillo de la gente, tomás deuda, le pones plata en el bolsillo de la gente, te endeudas, tenés déficit fiscal, que con eso va a crecer la economía. Y lo venimos probando hace 70 años y no funciona, y vamos de crisis en crisis. En cambio, si tenemos unas cuentas claras, tranquilas, transparentes, el Estado no gasta más de lo que le ingresa, no tenés déficit fiscal, no tenés deuda, no tenés crisis de deuda. Es muy simple. Eso es lo que nosotros proponemos.
Bueno, Agustín, clarísimo como siempre, le queremos agradecer muchísimo esta entrevista, siempre nos echa luz con su particular visión sobre los problemas que nos aquejan a los argentinos y ojalá tengamos una salida. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias por la llamada, un placer, un abrazo. Igualmente otro para usted, Agustín Echevarne, que es especialista en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales. Además se desempeña como profesor de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Belgrano, es director general y cofundador de Libertad y Progreso, fue presidente y fundador de Ciudadanos por el Cambio, director ejecutivo de Democracia Directa y fundador y director del Foro Republicano. Bueno, ¿qué más decir? Como siempre hablamos, ¿no? Bueno, Agustín Echevarne, para el público que regularmente lo está escuchando todos los meses, generalmente es porque es uno de los columnistas que tiene Fuera de Serie y la verdad es muy interesante economista y nos da claves acerca de el proceso inflacionario que vivimos, los desafíos y la recurrente tentación en caer en déficit fiscales, gastar más de lo que ingresa. Fíjate que en la Argentina en los últimos 100 años solo hubo 4 años que tuvo superávit fiscal y fueron los años de Néstor, donde había un contexto internacional importante. Él también entendía de que el superávit fiscal era sano, pero después el resto siempre fue gastar más de lo que te ingresa. Así no hay préstamo, no hay endeudamiento, no hay forma de repagar nuestros compromisos. Macri ha bajado mucho, pese a que obviamente no ha podido reactivar la economía, pero ha bajado un déficit heredado de 7 puntos a prácticamente 2,5, un punto del producto, 1,5 del producto, pero bueno, a cambio de un ajuste fenomenal en materia de impuestos y de una recesión galopante, y la cuestión de la dolarización como medida como para sanear la economía. Hay países que lo instrumentaron y le fue bien, como Ecuador, como él bien lo comenta. Tal vez sea una solución para la Argentina, técnicamente lo han estudiado, pero bueno, los argentinos somos muy particulares. Me parece que en el trasfondo de todo esto es una cuestión cultural, de cómo podemos aceptar, o sea, que la soberanía no es solo la bandera, sino también es tener moneda, y si vos tenés una inflación del 55% anual, ya dejaste de tener moneda, ni que hablar cuando tuvimos la hiper. Lo que pasa es que la convertibilidad fue exitosa en los años 90, en la primera etapa, sobre todo del gobierno de Menem, porque te obligaba por ley a una rigidez monetaria y a un cumplimiento de tus metas fiscales que hizo que sea exitosa, porque los argentinos la incorporamos, porque tuvimos una década con una inflación muy baja que nos permitía organizarnos, tener inversiones y demás, pero el contrapunto vino en el año 96, cuando yo creo que en el fondo siempre la política es la que de última mete la pata y desorganiza también la economía, porque antes de una decisión económica hay una decisión política. Cuando Cavallo, o cuando vino el enfrentamiento de Menem con Duhalde por la presidencia, Cavallo no estaba dispuesto a salir de la rigidez monetaria de la convertibilidad, y se tuvo que ir del gobierno, y ahí empezó un proceso de incipiente de aumento del déficit fiscal en las provincias, donde era una carrera para ver quién gastaba más en la nación o en la provincia de Buenos Aires, y ahí se desbandó la convertibilidad. Hay que tener mucha disciplina monetaria para poder tener un modelo de esas características, y el gran acertijo de la sociedad si estamos dispuestos culturalmente a ir a esa cuestión.